Buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase número 11 de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. El día de hoy nos vamos a dedicar a el modelo que denominamos línea de transmisión. Como ustedes pueden ver en pantalla, pues tiene que ver básicamente con voltaje y corriente, es decir, es una aproximación circuital a el problema que veníamos trabajando. Entonces, como habíamos mencionado en una oportunidad anterior, cuando estudiábamos las guías de onda, habíamos estudiado tanto MOS-TEM como MOS-TITM. En el caso de estos medios, habíamos asumido siempre que la estructura era de extensión infinita y por tanto solamente considerábamos la onda progresiva. Asumíamos que no había onda en la dirección opuesta. Sin embargo, entonces, lo que habíamos estado haciendo en esas oportunidades era que habíamos separado el comportamiento longitudinal del comportamiento transversal. Es decir, el problema de tres dimensiones lo habíamos reducido esencialmente a dos problemas. Un problema en una dimensión, que es la dimensión longitudinal, y un problema en dos dimensiones, que es en la dimensión transversal. ¿Okay? Y en esa dimensión transversal, pues la que hemos visto todas las clases anteriores, tanto para TM como para TE y para el TM. Sin embargo, todavía nos queda por resolver el problema hacia adelante, el problema longitudinal. ¿Okay? Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar entonces justamente al problema longitudinal. ¿Qué pasa hacia adelante y cómo tomamos en cuenta ahora el comportamiento de la onda regresiva? Okay. Bueno, nosotros teníamos entonces que para el caso TEM, habíamos visto que nosotros podíamos integrar las variables de campo, ¿okay? Y obtener los equivalentes circuitales. Habíamos dicho, por ejemplo, que si yo integraba el campo eléctrico entre dos puntos de esa estructura, ¿okay? Obteníamos una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque lo que sucedía que las líneas que definían esa estructura se convertían entonces en equipotencial. En el caso TE y en el caso TN, si no es inhomogéneo, resulta que nosotros no tenemos equipotenciales, por tanto, la integración del campo eléctrico no nos va a producir una verdadera diferencia de potencial porque efectivamente no se trata de equipotenciales lo que tenemos ahí. Pero aún así, tenemos una cantidad ficticia, un voltaje ficticio obtenido por esta integración que es proporcional a las variables de campo. Más adelante vamos a crear otras nuevas variables ficticias que van a ser proporcionales más bien a las potencias. ¿Por qué? Porque resulta que en la práctica es difícil medir las variables de campo. Las variables circuitales o la potencia, sí son un poco más fáciles de medir. ¿Okay? Pero el detalle importante era que esos voltajes, ya sean reales o ficticios, eran proporcionales a las variables de campo. En el caso anterior, entonces, nosotros teníamos que podíamos tener entonces un voltaje que es proporcional a la onda incidente y entonces podíamos llamar esa onda de voltaje un voltaje incidente, así como hay un campo eléctrico incidente, ¿verdad? Hacia la carga, porque acuérdense que la progresiva va hacia una carga. Entonces, si usábamos el término de onda progresiva, le habíamos puesto como onda incidente hasta que llegaba a un punto donde había una discontinuidad y se generaba una onda regresiva. Entonces, si nosotros integramos las variables de campo, vamos a tener unos voltajes que van a ser proporcionales a esos campos. Si yo tengo entonces un campo eléctrico, una onda de campo eléctrico que es incidente, podemos también entonces hablar de un voltaje incidente. Y de la misma manera, si yo tengo un campo eléctrico que corresponde a una onda regresiva, podemos hablar ahora de un voltaje, una onda de voltaje regresiva, ¿okay? Que sería una onda de voltaje reflejada. Y así como nosotros lo hemos mencionado para el caso de voltaje, pues también teníamos para la corriente, o sea que también teníamos una corriente incidente y una corriente reflejada en esto. ¿Okay? Entonces, el detalle importante es que al existir esta correspondencia, esta proporcionalidad entre las variables circuitales reales, para el caso TM, o ficticias, para el caso de los modos inhomogéneos, al final nosotros
podemos trabajar con estas variables circuitales para resolver el problema unidimensional a lo largo de la línea. ¿Okay? Muy bien, entonces yo decía que estas variables circuitales son, pueden ser detectadas mucho más fácilmente que lo que pueden ser las variables de campo. Los instrumentos de medición pueden medir corrientes y voltaje, pero es mucho más difícil medir campo eléctrico y campo magnético. De hecho, el instrumento de medición, cualquiera que sea que estemos utilizando para hacer mediciones de campo, lo que hace es, en última instancia, es que genera una variable circuital dentro del instrumento que es proporcional al campo. Por ejemplo, si estoy midiendo campo eléctrico, el instrumento puede ser una pequeña antenita, una pequeña sonda sobre la cual se induce un voltaje que es proporcional al campo eléctrico que yo quiero medir, y ese voltaje es el que en última instancia mide el instrumento. ¿Ok? Volviendo entonces sobre el modelo circuital, así como en el caso de espacio libre, teníamos que la onda reflejada producida por una discontinuidad en el espacio, ya sea por la presencia de un conductor o de un dieléctrico. También aquí lo que sucede es que en los medios guiados vamos a tener la discontinuidad producida por un cambio en la impedancia terminal, es decir, cuando el valor de la impedancia de la carga difiere de la impedancia característica del medio. Bueno, el concepto de impedancia característica vamos a adelantar un poquito, lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero cuando hay una diferencia de impedancia se genera una reflexión, ¿verdad? Así como teníamos en el caso del espacio, teníamos cuando había un cambio en la impedancia intrínseca de los medios, ya sea porque yo venía con un medio eléctrico y pasaba a otro medio eléctrico, o venía y al final había un medio conductor, ese es un cambio de impedancia. Eso producía la onda reflejada. Bueno, también en el modelo circuital ocurre lo mismo. Cuando hay un cambio de impedancia, produce una onda reflejada. Muy bien, entonces, nosotros pudiésemos, en nuestro caso, de ahora en adelante, entonces trabajar solamente con las variables circuitales, y cuando sea el momento de volver a las variables de campo, lo único que tenemos que hacer es incorporar el comportamiento transversal, que era lo que tenemos aquí. Entonces, lo que hemos hecho era que el campo total en X, Y, Z, lo habíamos descompuesto esencialmente en el producto de dos funciones. Una función que era longitudinal, que era una exponencial compleja, que representa la propagación de la onda a lo largo de la dirección de propagación, más una multiplicada por una función transversal, que era la que era distinta para cada uno de los modos que nosotros hemos estudiado. Así que entonces, como ya resolvimos el problema transversal, lo que nos queda ahora es el problema longitudinal. Habíamos dicho, si yo tengo una onda que se mueve en la dirección de propagación, tengo una exponencial compleja. Pero ¿qué pasa cuando tenemos las dos ondas? Ok, tenemos que combinarlas. Y así como en alguna oportunidad lo hicimos para el campo general, ahora lo vamos a hacer para el modelo circuital. Bueno, entonces este modelo dice que aunque las variables de campo ya fueron halladas a partir de las ecuaciones de Maxwell, el modelo de línea de transmisión parte de una aproximación circuital, ¿ok? En la cual cada uno de los factores que ocurren a lo largo de esa línea de transmisión están distribuidas a lo largo de ella. Es decir, vamos a tener una resistencia, vamos a tener una inductancia, una capacitancia y una inductancia, pero que van a estar distribuidas a lo largo de la línea. Para poder considerar el tema, un momentico, ahora se me fue esto para un lado. Para poder considerar el tema de las de la influencia de cada una de esas variables, como no están concentradas en un solo punto, ¿verdad? Sino que dan distribuidas a lo largo de la línea. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esa línea completa y vamos a considerar un pequeño trozo como el que tenemos acá. Ese trozo, con este dibujito, ¿verdad? Hemos colocado en ese trozo, tiene de tamaño delta z, es el largo del trozo. Y nosotros hemos colocado aquí una resistencia. Okay, aquí tenemos una resistencia R por delta Z,
esto sí está lento. Una resistencia, limpiamos la pantalla porque está muy sucia. ¿Okay? Una resistencia R por delta Z, que va a representar, digamos, la resistencia en esa pequeña longitud que tenemos nosotros allí. Esa resistencia R por delta Z, R es la resistencia por unidad de longitud, y delta Z es obviamente el largo del pequeño trozo que tenemos ahí. De la misma forma, ¿okay? Los efectos inductivos de la línea van a estar representados por esa inductancia que está allí, que la tenemos acá, ¿verdad? Esa inductancia L por delta Z, pues va a representar los efectos inductivos de esta línea, donde esta L a su vez también está en henrios por cada metro de longitud, ¿ok? O sea, es una inductancia por unidad de longitud. Igualmente pasaría con la capacitancia y con la conductancia de fugas, y el dieléctrico tuviera fugas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora desde el punto de vista circuital? Nosotros vamos a tener de un lado de la línea, vamos a tener unas tensiones y unas corrientes acá. Y nosotros, este lápiz por un lado que me molesta, ¿ok? Entonces, esas tensiones y corrientes a la entrada de esta pequeña sección de largo delta L, a la larga se van a ver alteradas, o sea que a la salida de esta sección vamos a tener que va a haber un voltaje distinto, que va a ser el voltaje que teníamos en la entrada, más una cierta variación del que podemos representar por una derivada parcial de V con respecto de Z multiplicada por delta Z, el largo de esa sección. De la misma manera, no va a suceder con la corriente, es decir, que la corriente a la salida del circuito va a ser la corriente a la entrada y más una variación de esa corriente con respecto a la longitud multiplicado por el delta de Z. Esa derivada parcial de I con respecto de Z multiplicado por delta Z. ¿Ok? Esa es la situación que tenemos acá. Así que esa estructura que está ahí esencialmente es un cuadripolo. ¿Ok? Entonces, en ese cuadripolo vamos a tratar de relacionar las corrientes de entrada y salida, igual que los voltajes, con las variables internas. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta variación que está acá va a ser debida a la caída a lo largo de la sección serie. En particular, nosotros vamos a tener que esta corriente que está acá multiplicada por R delta Z me va a producir una caída óhmica en el elemento resistivo serie. A su vez también vamos a tener una caída en la inductancia, pero que ahora es producida por los cambios temporales en la corriente. Así que aquí la caída en el elemento inductivo va a ser, no va a ser I por L delta Z, sino que va a ser la derivada de I con respecto del tiempo multiplicado por L delta Z. Eso es lo que nos va a producir esa variación, esa caída de tensión a lo largo del elemento inductivo. De la misma manera, ¿qué es lo que va a producir el cambio en la corriente? Bueno, la corriente, el cambio en la corriente va a ser producida por los elementos que están en paralelo. Podemos asumir en primera instancia, si el tramo es pequeño, que el voltaje, para los efectos de lo que voy a hacer aquí, va a ser esencialmente el mismo voltaje de entrada, ¿okay? Para la caída acá. Entonces lo que va a suceder es que la corriente que va a circular por este trozo de línea en la parte de la conductancia de fuga va a ser el voltaje multiplicado por la conductancia, que sería G por delta Z. Eso sería, digamos, la parte debida a la conductancia. Y a su vez también tenemos una corriente a través del capacitor que va a ser debida a la variación de voltaje con respecto del tiempo. ¿Okay? Así que tenemos entonces la derivada de V con respecto al tiempo multiplicada por esa capacitancia que está aquí. ¿Ok? Así que entonces ahora vamos al... perdón. Ok, entonces, si ahora nosotros restamos la salida de la entrada para considerar solamente los cambios, pues tendríamos entonces que el cambio en el voltaje,
que va a ser simplemente, según ese dibujo, menos la derivada respecto de z por delta z, ¿verdad? Eso va a ser igual a la caída en los elementos series, que es la que yo acabo de escribir. Va a ser R por delta Z por I más L por delta Z por la derivada de I con respecto del tiempo. Y de la misma manera, la variación en la corriente, que va a ser menos la derivada de I respecto de Z por delta Z, va a ser igual a la conductancia del evento paralelo multiplicado por el voltaje más la capacitancia por la derivada respecto del tiempo de ese voltaje. ¿Ok? Así que entonces, si ahora nosotros dividimos por delta Z, nos quedaría pues la expresión que tenemos en pizarra. Es decir, tenemos allí que menos derivada respecto de Z va a ser igual a R por I más L por la derivada respecto del tiempo de la corriente. Y en la parte de abajo va a ser menos derivada de I respecto de Z igual a la conductancia por B más C por delta F. Fíjense un detalle interesante, esto se parece mucho a las ecuaciones de Maxwell, ¿okay? Sí, excepto en el signo que está en la segunda ecuación. ¿Okay? Si en la ecuación de Maxwell este signo es positivo. O sea, si hacemos equivaler el voltaje al campo eléctrico y la corriente al campo magnético, ¿okay? Y la inductancia a la permeabilidad del medio y la capacitancia a la permitividad del medio, y a su vez G hacemos equivaler a la sigma, a la conductividad del medio, ¿verdad? Entonces, lo que encontramos acá es que esa ecuación es esencialmente igual a las ecuaciones de Maxwell, y por tanto ya uno puede intuir de que la solución a eso deben ser ondas viajeras. ¿Okay? Entonces, el tema del signo que sea diferente en las ecuaciones de Maxwell, que aquí tiene que ver que allá tenemos operaciones vectoriales en las cuales yo tengo un producto cruz, y el producto cruz tiene que ver con la orientación del espacio. Así que entonces, si no tomamos un determinado sentido, por ejemplo, I por J produce K, ¿ok? Cuando nosotros hacemos J por I, eso produciría menos K, ¿ok? Va en la dirección opuesta. Entonces, por eso es que en las ecuaciones de Maxwell sí aparece un signo diferente dependiendo, o sea, entre la primera y la segunda ecuación. Pero por lo demás, son muy parecidos. ¿Ok? Así que entonces el siguiente paso acá es, bueno, vamos a trabajarlo, aunque eso se puede resolver en términos generales para variaciones cualesquiera del tiempo. Ya nosotros venimos trabajando en las clases anteriores, habíamos estado trabajando con fasores, ¿verdad? Así que nosotros pudiésemos también trabajar, como habíamos aplicado el término de fasores, a los campos eléctricos, magnéticos y también a los flujos, también podemos aplicarlo a las variables circuitarias. Así que entonces podemos tener ahora un voltaje fasor, una corriente fasor. Por esa razón es que en estas expresiones estamos utilizando las letras mayúsculas para los fasores y utilizamos las minúsculas en la lámina anterior para las cantidades instantáneas. ¿Ok? Entonces, bueno, de la misma manera, trabajando con fasores, entonces resulta que las derivadas respecto del tiempo se convierten en una multiplicación por J omega, de manera que entonces nos queda que la primera ecuación va a ser igual a menos la derivada total ahora, porque hay una sola variable independiente que es z, la derivada total respecto de z, el voltaje, va a ser igual a R por I más J omega, L por I, y si sacamos factor común, la corriente, nos queda R más J omega L por I, y pudiésemos designar eso como una Z, como una impedancia serie. ¿Okay? La Z representa la impedancia serie distribuida a lo largo de la estructura. ¿Okay? Es decir, esa Z que está allí está en ohms por unidad de longitud. De la misma manera, en la segunda ecuación, nosotros tenemos aquí que después de hacer la cuenta, nos queda menos derivada de I respecto de Z igual a G por B más J omega C por B. ¿Okay? Sacamos factor común, el voltaje, y entonces
tenemos que la cantidad entre paréntesis, que es G más J omega C, tiene dimensiones de admitancia. Así que entonces le vamos a dar el nombre de Y a esa admitancia, y es una admitancia por unidad de longitud. ¿Okay? Entonces, aquí en el texto hemos puesto entonces que la Z la denominamos admitancia longitudinal y la Y es la admitancia transversal por unidad de longitud. Es para indicar de cuál elemento tiene que ver, cuál elemento es serie y cuál elemento es paralelo. ¿Okay? Y por supuesto, obviamente, que Z no es el inverso de Y. ¿Ok? Son cantidades que dependen a su vez de variables distintas en el modelo. Ok. Bien. Ok. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a derivar otra vez la primera ecuación respecto de Z, igual que hicimos con los campos. ¿Ok? O sea, tenemos una derivada segunda. Tomemos, entonces, la derivada de la primera ecuación. Eso hace que tengamos ahora una derivada segunda respecto del espacio dos veces del voltaje menos Z por Y por B. ¿Ok? Porque hemos sustituido a su vez el término de la derivada respecto del tiempo de la corriente, lo sustituimos en esa expresión. Y finalmente, pues, esta cantidad Z por Y, vamos a ponerlo en la forma usual de gamma, o sea, esto va a ser gamma cuadrada, el coeficiente de esto, para que entonces nos dé una ecuación de propagación, como la que nos estamos acostumbrados ya anteriormente. O sea, esto, vamos a tener aquí que esta Y, cuando resolvamos la ecuación, va a ser esa exponencial compleja que nos indica cómo es el cambio, en este caso, del voltaje y también de la corriente con la posición, ¿verdad? Entonces, anteriormente lo habíamos hecho con los campos, estamos ahora con las variables circuitos. Por tanto, entonces, esto que está aquí es una ecuación de propagación cuya solución son exponenciales complejas, que están acá. Aquí están las exponenciales complejas, y obviamente los términos que están en las exponenciales son justamente la raíz cuadrada de este coeficiente que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, una de las ondas se mueve en la dirección positiva de la Z y la otra en la dirección negativa de la Z. O sea, igualito que lo hemos hecho para los campos, tenemos un voltaje progresivo y un voltaje regresivo que, como dije en las láminas anteriores, va a ser consecuencia de un cambio de impedancia, y por tanto de ahora en adelante ya no utilizaremos los nombres de progresivo o regresivo, sino incidente para la primera y reflejada para la segunda. ¿Okay? Como ya habíamos discutido anteriormente, ¿okay? Esta gamma es la raíz cuadrada de Z por Y. Como la Z y la Y son números complejos, que remoto omega L y remoto omega C, obviamente que su producto y su raíz cuadrada también va a ser un número complejo. Es decir, que esta gamma va a tener parte real y parte imaginaria, y similarmente el caso de los campos, esta alfa será responsable del decrecimiento de la onda a medida que se propaga, es decir, es una atenuación. En tanto que beta es la constante de fase a la cual ya estamos acostumbrados. Ok, volvamos a la ecuación de la corriente. La corriente se obtiene de dividir la derivada respecto del voltaje respecto de Z, dividiendo por Z, esa Z que teníamos como impedancia longitudinal. ¿Okay? Esa todavía no es una Z, digamos, que podemos comparar con las cantidades de los campos. Esta Z, esta impedancia longitudinal que está apareciendo acá, la vamos a sustituir acá. Entonces aquí nos quedaría, esto va a ser derivada respecto de Z de la tensión incidente más la tensión reflejada. ¿Ok? Al hacer esta derivada, nos va a quedar menos gamma acá, y este signo menos con este signo menos va a producir entonces un signo más en la definitiva. ¿Ok? Y en la otra derivada se va a quedar un más gamma acá. Por tanto, finalmente obtenemos esta expresión que la corriente va a ser igual a gamma sobre Z por el voltaje incidente menos gamma sobre Z
por la tensión reflejada. ¿Ok? Y eso lo podemos considerar como la suma de una onda de corriente incidente más una onda de corriente reflejada, donde ahora esta onda reflejada obviamente acarreará este signo menos que está acá, va a quedar dentro de la onda reflejada. Si yo quiero comparar esto con la impedancia característica, vamos a ver entonces, cuando nosotros trabajamos esto, el modelo TEM, y habíamos hallado una tensión y una corriente en ese modelo, habíamos definido la impedancia característica como el cociente de la tensión entre la corriente, ambas incidentes, porque en aquel modelo no había onda reflejada. Entonces, la impedancia característica se va a tener que dividir el voltaje incidente entre el voltaje reflejado, el sólido. Pero también, numéricamente, es igual al cociente de la tensión reflejada entre la corriente reflejada. O sea que la impedancia característica es la misma para cada una de las dos ondas. ¿Okay? Y si lo comparamos con la expresión anterior, esta impedancia característica va a ser igual a la Z, a la impedancia longitudinal, dividida entre la constante de propagación gamma, y eso entonces nos produce finalmente este resultado raíz de R más J omega L sobre G más J omega C. Salvo por el factor R que está allí, todo lo demás se parece un poco a lo que nosotros hemos tenido para el caso de los campos. La razón es porque nosotros no teníamos en los campos el equivalente circuital de una resistencia serie. Cuando mucho, sí teníamos el equivalente circuital de la conductancia paralelo, o sea, la conductancia sigma, ¿verdad? La corriente que se genera en la densidad de corriente J que se genera precisamente por el campo eléctrico, o sea que juega un papel dual de la conductancia de fuga G que hemos puesto en el modelo circuital. Así que esta expresión es muy parecida a la que teníamos allá, solo que aquí tenemos adicionalmente, por supuesto, este término R que no existe en los campos. Bueno, entonces, al igual que en los campos, entonces es posible definir un coeficiente de reflexión, ¿okay? Porque si tenemos entonces una onda incidente o una onda reflejada, podemos hacerlo para el caso de las variables circuitales. Entonces ahora vamos a definir dos coeficientes de reflexión. Un coeficiente de reflexión para el voltaje y otro para las corrientes, por causa del signo ese que está atravesado por ahí. Entonces, el coeficiente de reflexión de tensión, gamma, ¿verdad? Es el cociente de la tensión reflejada entre la tensión incidente. ¿Okay? Entonces viene dado por esta expresión que está acá. El coeficiente de reflexión gamma sub I será el cociente de la corriente reflejada ante la corriente incidente. Y precisamente por la definición que tenemos hace rato, hemos dicho que la corriente reflejada absorbe el signo menos en la expresión anterior, así que sucede entonces que el coeficiente de reflexión de tensión es igual a menos el coeficiente de reflexión de corriente. ¿Okay? Los coeficientes de reflexión son función de posición. ¿Por qué? Porque la tensión incidente y la tensión reflejada son también función de posición. Eso lo habíamos visto en los campos, pero aquí también lo tenemos. Que, fíjense, nosotros teníamos que la tensión incidente es un valor de referencia, digamos, en el origen de coordenadas versus 0 más. ¿Okay? Pero está seguida de la exponencial compleja que representa pues, el desfasaje a medida que nos movemos a lo largo de la línea. Igual también sucede con la tensión reflejada. O sea, la tensión reflejada es una función de posición porque si bien depende de un valor fijo versus 0 menos, en el origen de coordenadas resulta que tengo una exponencial e a la gamma z, que sí es función de posición. Por tanto, lo que va a suceder es que el coeficiente de reflexión también va a ser función de posición. Entonces, el coeficiente de reflexión en un punto z cualquiera va a ser igual a la tensión reflejada en ese punto, que va a ser versus 0 menos por a la gamma z, entre la tensión incidente
que será B sub 0 más por E a la menos gamma Z. Así que, finalmente, pues nosotros vamos a tener aquí B sub 0 menos entre B sub 0 más por E a la 2 gamma Z. Y ese B sub 0 menos entre B sub 0 más será un valor también fijo, independiente de posición, para el coeficiente de reflexión en el origen de coordenadas, ¿okay? Que lo denominamos aquí gamma sub 0. Entonces, el coeficiente de reflexión en cualquier punto a lo largo de la línea va a ser el coeficiente de reflexión en ese punto de referencia, gamma 0, por E a la 2 gamma Z. ¿Ok? Pero también lo habíamos hecho para el caso de los campos. Resulta que el origen de la onda reflejada es la carga. Así que entonces, en nuestro caso, también pues sería muy conveniente que nosotros desplazáramos el origen de medición en el punto de referencia del generador, lo vamos a poner del lado de la carga. Entonces, para nosotros de ahora en adelante, el origen de coordenadas va a ser la carga y las distancias se van a medir hacia atrás. Entonces, por tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a definir una cantidad D, que es la distancia medida desde la carga, como una menos Z. Es decir, que nosotros hemos ubicado el Z igual a 0 en la carga. El origen del sistema de coordenadas, pero ahora nos movemos hacia atrás. Entonces, si ahora sustituimos esto dentro de nuestras expresiones, nos encontraríamos que ahora en la gamma sub D, en cualquier punto de la línea que esté a una distancia de la carga, va a ser igual a un valor de referencia que ahora está en la carga, ¿ok? Gamma sub 0 por E a la menos 2 gamma L. Muchas veces, para efectos cuando estemos trabajando más adelante, a veces cambiamos el índice gamma sub 0, lo cambiamos a gamma sub L, donde la L es de load, porque es el coeficiente de reflexión visto en la carga. Y si yo quiero referirme al coeficiente de reflexión visto en otro punto, pues para que no se nos olvide que ese coeficiente depende de la carga, le ponemos gamma sub L en lugar de gamma sub 0. ¿Okay? Bueno, entonces resulta que este coeficiente de reflexión es el cociente de dos números complejos, por tanto es un número complejo. Tiene módulo y tiene ángulo. ¿Okay? El módulo del coeficiente de reflexión, según esto, pues va a ser igual al módulo del coeficiente de reflexión en el punto de referencia con su 0 por E a la menos 2 alfa D, porque ya hemos separado gamma en parte real y parte imaginaria. La parte alfa afecta entonces la magnitud del coeficiente de reflexión. Y el ángulo que nosotros tenemos a una cierta distancia D va a ser igual al ángulo en la carga menos 2 beta por D. ¿Ok? Entonces, lo que ya sabemos, pues que en el caso del coeficiente de reflexión, por la forma como está definido, el ángulo se va atrasando a medida que nosotros nos alejamos de la carga. Bueno, esa onda incidente con la onda reflejada, pues producen dos ondas que viajan en direcciones opuestas. Y se produce un patrón de interferencia entre ellas, similar al que hemos visto para los campos. Y eso que nosotros habíamos denominado en los campos la onda estacionaria, aquí también va a suceder que va a haber una onda estacionaria. Que vamos a tener entonces un patrón variable en posición, que será el patrón de onda estacionario de la variable circuital, es decir, que vamos a tener, dependiendo de si estamos trabajando con el coeficiente de reflexión de tensión o el de corriente, vamos a tener dos patrones diferentes, como vamos a ver en las próximas láminas. Entonces, como decíamos aquí, debido a la diferencia entre los coeficientes de reflexión de voltaje y de corriente, vamos a tener dos patrones de onda estacionaria. Okay. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, obviamente, igual que lo hicimos en los campos, la tensión total en cualquier punto de la línea será la tensión incidente más la reflejada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es justamente, vamos a graficar el valor de la tensión con respecto a la posición de. Pero antes de eso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a normalizar las gráficas. ¿Okay? Entonces, vamos a dividir la tensión total entre la tensión incidente. Si yo divido la tensión total entre la tensión incidente, voy a tener justamente 1 más gamma D.
¿ok? Y esa 1 más gamma D es lo que vamos a denominar la tensión normalizada en este punto D de Dalí. De la misma manera, podemos hacer lo mismo con la corriente. Si yo divido la corriente total en un punto D entre la corriente incidente, ¿verdad? Esto va a producir una corriente normalizada. Y el resultado de esto va a ser 1 menos gamma D porque el coeficiente de reflexión de corriente es menos el coeficiente de reflexión de tensión. Así que, debido a esta diferencia en los signos, lo que va a suceder es que vamos a tener dos gráficas diferentes para la tensión y la corriente. ¿Okay? Esas gráficas están acá. Entonces aquí nosotros tenemos que hemos graficado la gráfica de tensión y corriente en función de posición de la carga. ¿Ok? Aquí, bueno, lo que pasa es que el sistema me pone signo menos acá porque lo está poniendo en Z, ¿ok? En lugar de ponerlo en D. Pero bueno, la situación es esta. Esta es distancia medida a partir de la carga hacia atrás. Entonces, lo que vamos a tener es que el voltaje, por ejemplo, para el caso que estamos trabajando acá, pues va a seguir una ondulación como esta, similar a la que ya nosotros vimos para los campos. La corriente sigue una forma similar, pero está como, digamos, nosotros desfasada, ¿okay? Porque lo que ocurre es que cuando se ocurre un mínimo de tensión, ocurre un máximo de corriente. Y cuando ocurre un máximo de tensión, ocurre un mínimo de corriente. ¿Okay? El valor 0 está aquí abajo. Entonces, la tensión y la corriente varían entre un valor máximo, que sería aquí arriba, este es el patrón máximo, y aquí abajo, que sería la tensión mínima. ¿Ok? Y el valor máximo va a ser 1 más el módulo del coeficiente de reflexión, y el valor mínimo sería 1 menos el coeficiente de reflexión. Se me olvidó indicar, en esta gráfica estamos asumiendo que alfa vale 0, o sea que no hay atenuación. A medida que yo me alejo de la carga, solamente hay un cambio de fase, pero no hay cambio de amplitud en el coeficiente de reflexión. Sin embargo, como nosotros vemos acá, hay un cambio de amplitud en la onda resultante, en la onda que nosotros vamos a obtener de la suma del incidente más la reflejada, que nos produce ese patrón de ondas estacionarias. ¿Verdad? El patrón que representa, pues, es una variación a lo largo de la línea. ¿Qué más podemos mencionar acá? Nosotros vamos a definir varias cantidades en las próximas láminas, pero prefiero mostrarlas aquí en el dibujo. ¿Okay? Este valor que está aquí, este punto, es el máximo y este es el mínimo del patrón, ya sea de corriente o de tensión. ¿Verdad? Va a corresponder, digamos, esto. Y esta posición que está acá es la posición del máximo de tensión o del mínimo de corriente. Aquí vemos en la gráfica que el coeficiente de reflexión es un número complejo, tiene módulo, tiene ángulo, la suma obviamente es una suma fasorial, o sea, 1 más gamma en módulo es lo que podemos medir allí. 1 más gamma es la tensión y 1 menos gamma es la corriente. ¿Ok? Menos gamma está de este lado, así que 1 menos gamma está de este lado. ¿Qué más puedo mostrar allí? Ok. La relación del voltaje en un máximo al voltaje en un mínimo, que también va a ser igual al caso de la corriente, en el caso que está indicado en el dibujo, es lo que vamos a denominar el ROE. El ROE, relación de ondas estacionarias, que en inglés lo van a conseguir como SWR. Eso lo vamos a ver en la próxima gráfica. ¿Okay? Entonces, como vemos, el patrón de onda estacionaria lo que me indica es que la tensión varía a lo largo del cable. ¿Ok? Igual que sucedería con la corriente. ¿Okay? Entonces, esta representación se conoce comúnmente como diagrama de manivela, porque es similar al componente mecánico que tiene ese mismo nombre. El detalle importante para nosotros aquí con el cable. ¿Ok? La mayoría de nosotros, cuando trabajamos en baja frecuencia, nosotros estamos acostumbrados a pensar de que si yo tengo un cable, yo mido una tensión en este punto, y me debe salir lo mismo de este lado. ¿Ok?
Eso está bien en DC. Inclusive frecuencias bajas a 60 Hz, como la longitud de onda es tan grande, obviamente que nosotros no observamos ningún cambio entre este punto y este punto de los cables. Si yo tengo un cable de alimentación a 60 Hz, ¿ok? Yo voy a tener que, si yo mido 120 voltios en la terminal allá, yo esperaría que del otro lado tenga 120 voltios. Pero cuando la frecuencia sube, ¿ok? Sí se hacen evidentes esas variaciones de tensión a lo largo del cable. Yo tengo un cable como este y yo mido la tensión a lo largo del cable, no voy a conseguir justamente esa variación que yo mostraba ahí. O sea que aquí van a haber máximo y mínimo a lo largo del cable. La tensión va a variar a lo largo del cable. Entonces, eso es debido justamente a la onda incidente y la onda reflejada. Muchas veces, cuando nosotros estamos trabajando en la práctica con este tipo de cosas, nos interesa saber si estamos en presencia de onda incidente o de onda reflejada. Entonces, por ejemplo, aquí en mi estación de radio, pues yo tengo un instrumento como este, ¿okay? Este instrumento me mide la potencia incidente y reflejada. ¿Okay? Aquí de un lado yo conecto el transmisor, del otro lado conecto la antena, y de este lado yo tengo una perilla, ¿okay? No sé si se alcanza a ver allí, que dice forward y reverse. ¿Okay? Con esto entonces yo puedo medir acá la potencia incidente y la potencia reflejada. Porque el problema es que cuando uno tiene un equipo de comunicaciones como este, y yo estoy conectando esto a una antena, yo debo tratar en lo posible de que no haya variaciones de tensión a lo largo del cable, porque en última instancia se incrementan las pérdidas a lo largo del conductor, pero más aún el problema es que esa onda reflejada puede dañar al transmisor. ¿Ok? Entonces, entonces, bueno, como les contaba, en la lámina anterior, pues nosotros habíamos introducido pues, el concepto de diagrama de manivela. Así que vale la pena que nos devolvamos un momentico para esto. ¿Por qué utilizamos el término diagrama de manivela? Justamente porque lo que podemos considerar es que esto que está acá, ¿okay? Podría corresponder a ese juego mecánico, ese mecánico que se llama biela-manivela. ¿Okay? La biela, ¿okay? Como la biela en el cilindro de un carro, pues sería el elemento que impulsa a la manivela a dar vuelta. ¿Okay? Entonces, la manivela sería equivalente en este caso al coeficiente de reflexión, el cual va a dar vuelta. ¿Por qué va a dar vuelta? Porque cambia su fase. ¿Okay? Y entonces, y por supuesto, entonces la biela sería equivalente al largo de esta, en el carro obviamente que es una cantidad fija, porque lo que es que tengo que el pistón se mueve e impulsa la biela hacia abajo. Y la manivela, en el caso del carro, pues sería el cigüeñal. ¿Okay? Entonces, lo que me refiero acá, pues, es que este diagrama es muy útil para una representación gráfica de lo que está sucediendo en la línea. Y muchas veces, cuando está resolviendo problemas, es muy conveniente dibujar el diagrama de manivela. A veces, por ejemplo, sucede, lo habrán visto quizás para algunos de ustedes que están todos aplicados a tratar de buscar exámenes viejos y tal, muchas veces en exámenes viejos, a veces de que una pregunta que se formula en términos gráficos. Por ejemplo, yo les doy el patrón de ondas estacionarias y del patrón tienen que sacar cuánto vale gamma en módulo y ángulo. ¿Okay? Y es conveniente, dibujar el diagrama de manivela porque le ayuda a uno a entender muchísimas cosas en la línea y en consecuencia resolver el problema del examen. Aunque como ustedes me habrán oído muchas veces decir, el problema es que uno no estudia para el examen, uno estudia para la vida. El problema es que ustedes no se van a pasar la vida resolviendo exámenes parciales. ¿Okay? En mi caso, ¿okay? Cada vez que yo conecto la antena a mi transmisor de radio, tengo que preocuparme de que aquí
yo mantenga las ondas estacionarias al mínimo, ¿ok? Para tener un funcionamiento óptimo de la antena frente a mi transmisor de radio. Ahí yo no estoy resolviendo exámenes parciales, estoy con una situación real. Tengo una antena, tengo un equipo y tengo que hacerlo funcionar adecuadamente. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos para adelante. Ya va, que nos equivocamos aquí. Ok. Les había comentado que la relación entre el voltaje máximo y el mínimo es lo que se conoce como ROE. ¿Okay? El ROE, relación de onda estacionaria en español. En inglés lo van a conseguir como SWR, que significa Standing Wave Ratio. ¿Okay? Muchos instrumentos miden directamente el valor del SWR o del ROE. Hay instrumentos similares al que yo tengo acá, que en lugar de mostrarme las potencias incidentes reflejadas, él directamente me da el cociente y me lo expresa en términos de SWR, ¿ok? En términos de ROE. Entonces, hay instrumentos de medición que me pueden dar esos números. De hecho, en las prácticas de laboratorio de microondas, que, bueno, por razones de pensum está desfasado un semestre con respecto a la teoría que no estamos dando acá, hay una práctica altamente de medición del SWR, medición del ROE, medición del coeficiente de reflexión y verificar de que la relación entre entre gamma y el ROE, ¿okay? Corresponde a la teoría, es decir, que nosotros vamos a medir por separado gamma, coeficiente de reflexión, vamos a medir el ROE y vamos a ver en el informe, es comparar estas dos cantidades contra los valores teóricos que tenemos acá. ¿Y cuáles son los valores teóricos? Esto que tenemos acá. El valor teórico, la relación que me vincula a el ROE con el coeficiente de reflexión es la que tenemos acá. Del dibujo nosotros podemos tener que el valor del ROE será igual a 1 más el módulo de gamma sobre 1 menos módulo de gamma. Y el módulo de gamma es lo que llamamos ρ. Así que eso va a ser, ROE va a ser igual a 1 más ρ sobre 1 menos ρ. ¿Ok? Si estoy trabajando en una línea sin pérdida, el valor del ROE no cambia porque el valor de ρ no cambia. O sea, el valor del coeficiente del módulo de coeficiente de reflexión no cambia. Cambia el ángulo de gamma, pero su módulo no cambia. Por tanto, el ROE a lo largo de la línea es una constante en una línea sin pérdida. Sin embargo, si la línea tuviera pérdida, obviamente que el valor de ROE sí va a cambiar. Eso vamos a ver en otra clase. ¿Por qué cambia ROE? Porque cambia ρ, simplemente. Ok. Si yo tengo una tensión total en un punto y tengo una corriente total en ese punto, yo puedo definir impedancia. Eso también lo hicimos con los campos. Yo tenía el campo eléctrico y el campo magnético en un punto dado del espacio, y yo puedo establecer una relación entre los dos que tenía dimensiones de impedancia, y eso era la impedancia que teníamos total en ese punto. Una impedancia de onda en ese punto, pero que no es igual a la impedancia intrínseca, ¿verdad? Igual también nos va a suceder acá, que vamos a tener que la relación del voltaje entre la corriente va a ser una impedancia, pero no es la impedancia característica. La impedancia característica fue definida como el cociente de la tensión incidente entre la corriente incidente o la tensión reflejada entre la corriente reflejada. Pero cuando sumamos las dos, ¿okay? El resultado ya no es el mismo. O sea que la impedancia obtenida para la tensión total entre la corriente total no es igual a la impedancia característica. Entonces eso es lo que tenemos acá. Entonces vemos que la impedancia Z, ahora esta Z definida como impedancia en el punto, no tiene nada que ver con la impedancia longitudinal que habíamos definido unas láminas atrás. Esta Z, que sería una Z de Thevenin, que yo vería a la entrada de la línea, por eso se llama impedancia de entrada. ¿Okay? A la entrada de la línea, vuelta el cable que tenemos aquí. ¿Okay? A la entrada de esta línea, si yo miro para allá, yo voy a ver una impedancia. ¿Okay? Esa impedancia es una impedancia de Thevenin. Entonces, el valor de esa impedancia de Thevenin será igual a la
tensión entre la corriente en este punto, donde yo estoy parado en este momento. Y puede ser diferente al otro extremo de la línea, ¿ok? Al otro lado que esté. La tensión en el otro lado y la corriente pueden ser distintas, así que la impedancia también puede ser función de posición. Entonces, bueno, ahí tenemos la formulita. Tenemos entonces que la impedancia vista en un punto cualquiera de la línea, definida como la tensión entre la corriente en ese punto de la línea, va a ser B más por 1 más gamma D sobre I más por 1 más gamma D. ¿Ok? Y la tensión incidente entre la corriente incidente sí era la impedancia característica, que la llamamos aquí Z0. ¿Ok? Es la misma impedancia característica anterior. Entonces, la impedancia característica es la tensión incidente entre la reflejada. Entonces, fíjense que ahora el valor de la impedancia que tengo en la línea no es igual a Z0, que depende no solamente de los módulos de la corriente de reflexión, sino también de su fase, porque estos son números complejos que a su vez dependen de posición. Por tanto, la impedancia es función de posición. Ok. Muchas veces, así como nosotros hicimos hace rato, cuando dibujamos el patrón de estacionario, habíamos decidido normalizar esto viendo por la tensión incidente o por la corriente incidente, también nosotros podemos normalizar la impedancia, ya que muchas veces los problemas en línea de transmisión se pueden estudiar más con las variables normalizadas que con las variables absolutas. Entonces, como dice acá, el comportamiento de la línea de transmisión depende principalmente del valor de la impedancia relativo a la impedancia característica. ¿Okay? Entonces, por eso es conveniente normalizar la impedancia para poder trabajar de aquí en adelante. Este valor se conoce con el nombre de impedancia de entrada normalizada. ¿Okay? Y de ahora en adelante las cantidades normalizadas, como lo hicimos anteriormente en el dibujo, ese V pequeña era igual a la V grande dividida por la tensión incidente, también lo vamos a hacer para la impedancia, así que vamos a tener una Z minúscula de impedancia de entrada normalizada, va a ser igual a esta Z mayúscula, la impedancia en ohms, vista a la entrada de la línea dividida entre la impedancia característica, porque a la larga es la relación de las dos la que da cuenta, no los valores de ellas por separado, sino es el valor de una respecto de la otra. Entonces, si ahora nosotros aplicamos esto para la fórmula anterior, nosotros encontraríamos que la impedancia de entrada normalizada depende única y exclusivamente del coeficiente de reflexión y de la posición. O sea, va a ser 1 más gamma D sobre 1 menos gamma D en la posición D. ¿Okay? Bueno, lo que nos queda ahora pues es algunas aplicaciones sobre, ¿ok? Veamos entonces, ya, impedancia de entrada. De acuerdo a la definición anterior, la impedancia vista a la entrada de una línea de transmisión terminada de una carga cualquiera va a depender de la distancia a la que nos situamos de dicha carga. Lo que yo decía, es una impedancia de Thevenin. Esta impedancia que yo estoy viendo en este extremo de la línea es una impedancia de Thevenin. ¿Okay? Y va a ser diferente de la impedancia característica, en este caso, como está normalizada, pues sería, la representamos como Z0 igual a 1. Entonces, si aquí yo tengo una impedancia de carga normalizada igualmente, Z de carga, ZL, ¿verdad? Lo que yo voy a ver aquí, en este punto, no es igual a ZL. ¿Por qué? Porque va a depender de la distancia D. Porque el coeficiente de reflexión cambia con posición. ¿Okay? Entonces, sería interesante ya una fórmula que ligue la impedancia de entrada de la línea con la impedancia de la carga y tome en cuenta esa distancia. ¿Okay? Entonces, dice, para hallar la impedancia de carga a esta distancia tenemos que calcular el coeficiente de reflexión en la carga, lo trasladamos a la entrada, finalmente tenemos la impedancia. O sea, vamos a hacer unos cambios como los cambios de variables. Bueno, el cambio es cambiar de impedancia a coeficiente de reflexión y luego coeficiente de reflexión otra vez a impedancia. ¿Okay? Como dice acá, vamos a trabajar solamente con valores normalizados. Y de aquí en adelante vamos a trabajar siempre con valores normalizados, a menos que en determinados puntos sí necesitamos volver a los valores en ohms. Bueno, vamos a aplicar lo que nosotros habíamos obtenido acá. La impedancia de la carga se va a obtener como 1 más gamma L sobre 1 menos gamma L.
¿okay? Sería la impedancia de la carga. Así que, como lo que nos interesa es gamma L, tenemos que despejar gamma L, así que vamos a invertir esa expresión que está acá y obtenemos finalmente esta expresión donde me dice que el coeficiente de reflexión en la carga puede ser obtenido como la diferencia ZL menos 1 sobre la suma ZL más 1. ¿Okay? Bien, ya tengo el coeficiente de reflexión en la carga. Ahora, ¿cuánto es el coeficiente de reflexión en la entrada? Bueno, también teníamos una expresión previa. El coeficiente de reflexión en la entrada es el coeficiente de reflexión en la carga por E a la menos gamma a las 2 veces gamma D. Si asumimos que la impedancia, que la línea es sin pérdida, pues esto será exclusivamente un término de fase, ¿verdad? Pero en términos generales, pues vamos a mantener ahorita el valor de gamma complejo con parte real y parte imaginaria. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esto en la expresión para la impedancia de entrada. Tenemos que la impedancia de entrada va a ser 1 más gamma en la expresión D sobre 1 menos gamma. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hacer un poquito de álgebra con esto. Bueno, sustituimos el coeficiente de reflexión en la carga en función de la impedancia de carga. Luego pasamos el denominador en cada una de estas expresiones, z más 1, pasamos multiplicando para acá, sacamos factor común las exponenciales, bla, 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 y manejamos esto y finalmente obtenemos esta expresión. Me dice que la impedancia a la entrada de la línea es impedancia de Thevenin, es igual a la impedancia de la carga más la tangente hiperbólica de gamma D sobre la z de carga por la tangente hiperbólica de gamma D más 1. Esa es la expresión más general. Esa expresión debemos tenerla presente todo el tiempo. De aquí en adelante siempre tenemos que trabajarla. Pero obviamente vamos a, en algunas situaciones podemos simplificar esto, porque siempre es un poquito incómodo para algunos de nosotros tener que trabajar con la tangente hiperbólica de un número complejo. ¿Okay? Entonces, aunque para la computadora eso no es problema, para nosotros a veces nos cuesta hacerlo, por lo menos mentalmente. ¿Okay? Entonces, bueno, es muy conveniente para nosotros, como primera aproximación de todo, siempre considerar que la línea es sin pérdida. Y de aquí en adelante, casi hasta el final de la clase de hoy, vamos a estar trabajando con líneas sin pérdida como primera aproximación. Y luego, más adelante, sí tomaremos en cuenta las pérdidas. ¿Okay? Entonces, veamos el caso particular de la línea sin pérdida. Si la línea sin pérdida, alfa es igual a 0. Así que la tangente hiperbólica va a cambiar. La tangente hiperbólica de J beta D, eso es simplemente cuestiones de álgebra, es simplemente J por la tangente de beta D. Ya no es tangente hiperbólica, sino tangente trigonométrica. Sustituyendo entonces en la expresión anterior, tenemos entonces que la impedancia de Thevenin vista a la entrada de la línea va a ser igual a la impedancia de la carga más J tangente de beta D sobre 1 más J tangente de beta, 1 más J ZL tangente de beta D. ¿Okay? Y próximas clases seguiremos andando sobre ese particular. Ok, con eso, digamos, terminaríamos esta clase de hoy. Vamos a simplemente pues hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho el día de hoy. Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos introducido el día de hoy? ¿Cuál es la variante? Bueno, habíamos dicho, nosotros venimos trabajando en problemas anteriores, hemos trabajado con campos. Y como una simplificación del problema, que es un problema en 3 dimensiones, lo habíamos descompuesto en 2 problemas. ¿Okay? El problema longitudinal y el problema transversal. Lo que habíamos hecho, entonces, es que habíamos estudiado cómo era la variación transversal de los campos y en los 3 modos que hemos estudiado, TEM, TE y TM, ahí tenemos la variación transversal de los campos. Y en la dirección longitudinal, ¿verdad? Tenemos simplemente el término de la exponencial compleja que representa la propagación. Como les decía, en las clases anteriores nos centramos mucho en la parte transversal, en hallar las funciones, cómo se distribuyen estos campos transversalmente. Pero
para estudiar en la parte longitudinal hemos introducido un modelo unidimensional, que es el que tenemos acá, que es el modelo de línea de transmisión. Y a lo largo de esta clase del día de hoy lo que hicimos fue definir algunos términos concretos que vamos a estar utilizando a lo largo de la línea de transmisión. Así que entonces utilizamos conceptos como voltaje incidente, corriente incidente, ¿ok? Y el cociente de la tensión incidente entre la corriente incidente es la impedancia característica, igual como lo habíamos visto cuando estudiamos TM, pero adicionalmente, si yo tengo la presencia de la onda reflejada, la interferencia entre las dos me produce que el voltaje ya no va a ser constante, sino que va a presentar una variación similar a la que habíamos visto con los campos, es decir, tenemos una onda estacionaria. En este caso, una onda estacionaria de tensión o de corriente. ¿Okay? El patrón obtenido acá va a ser diferente para la tensión que la corriente, pero la estacionaria, también entonces el concepto de onda estacionaria será aplicable por separado, si quieren, gráficamente, a tensión y corriente. Entonces luego, combinando la tensión total entre la corriente total, ya no tenemos una impedancia característica, sino tenemos un valor distinto. Tenemos una impedancia de Thevenin visto a la entrada de esa línea. Y esa impedancia de Thevenin, como vimos, depende no solamente del valor de la carga, sino que depende de la distancia. Porque el coeficiente de reflexión depende de la distancia por causa del propagador. ¿Okay? O sea, debido al término E a la gamma, E a la menos gamma D y E a la más gamma D para la onda que viene en dirección opuesta, ¿verdad? Va a suceder que el ángulo del coeficiente de reflexión cambia y eso va a producir una variación esencialmente de ángulo, que es la que nosotros representamos gráficamente con esa figura que denominamos el diagrama de manivela. Entonces, bueno, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a continuar entonces en la clase subsiguiente con aplicaciones de los conceptos que desarrollamos el día de hoy. Hasta luego, buenos días.